8:20 de la mañana, muy buenos días para quienes se van sumando a esta hora a nuestra transmisión en vivo con ese paisaje espectacular. Miren cómo se ve el reflejo del sol sobre el mar. Va a ser bastante calor el día de hoy, han quedado atrás esos días de lluvia, por lo menos aquí en el sur de la Florida. Esas son imágenes desde Miami, con ese espectacular paisaje. Nosotros los recibimos y continuamos con más de nuestro espacio. A esta hora le damos la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva sobre todos esos temas que son noticia en los países de la región. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marjorie, como siempre un placer estar aquí y despertar con esos amaneceres y esos paisajes tan hermosos. Lo que pasa es que la lluvia se nos va un ratico y después vuelve con más fuerza que nunca aquí en el sur de Florida. No Así nos es. vamos a escapar como hasta noviembre más o menos. Es un clima bastante cambiante, pero al menos a esta hora está haciendo ese solcito, entonces vale la pena disfrutarlo. Gaby, vamos a ver cómo está el panorama de las noticias para nuestros países. Trascendió el día de ayer esta noticia sin fuente específica, sino el Departamento de Estado, pero no se dice quién es el portavoz, sobre el cese de las funciones de James Story como embajador de los Estados Unidos para los asuntos de Venezuela. Quisiera que nos hablara sobre qué información tienes tú sobre esta noticia. Si bien, obviamente esto iba a pasar en cualquier momento, adicionalmente, normalmente los funcionarios diplomáticos de alto nivel y en general cumplen periodos de alrededor de 3 años desde que son designados. James Story o Jimmy Story, como lo conocen los venezolanos, ejerció ese cargo por más de 5 años. Él fue juramentado en 2020 y primero vivió en Venezuela, fue el embajador, pero adicionalmente cuando comienza este gobierno interino, él coloca esa sede en Colombia y continúa entonces con los asuntos de Venezuela. Me llamaba la atención que habían algunos titulares que hablaban de un giro en la diplomacia estadounidense. Yo no lo veo como un giro en la diplomacia estadounidense. Él adicionalmente había presentado sus credenciales frente al gobierno interino y por tanto entonces el gobierno interino además había dejado sus funciones como parlamento. No puede esa figura continuar de la misma forma y obviamente era una decisión que se esperaba. Incluso recuerdo hace un año más o menos se lo preguntaba a él, que bueno, que ya había transcurrido el tiempo normal de mandato, que qué iba a pasar con él, y él dijo que precisamente el presidente Joe Biden le había pedido quedarse en esa posición. La situación de Venezuela era muy delicada y si hay alguien que conoce muy de cerca la realidad de los venezolanos y esa política estadounidense es James Story. Él se ha caracterizado por convertirse en una de las personas que mejor utiliza los términos venezolanos. Es un embajador que se convirtió en un embajador de la arepa, de los barrios, que realmente conoce al venezolano en su esencia y que ha conectado con esas personas. Incluso cada jueves tiene su programa a lo embajador. Incluso este jueves se va a celebrar, sin embargo, nos imaginamos que será el penúltimo o el último, porque se estima su salida el próximo 19 de mayo. También me lo confirmaron algunos de los funcionarios que trabajan directamente con él. Él ya cesa sus funciones porque ya ejerció el lapso debido que le han pedido, y aquí entonces entra la duda de qué podría pasar con esta representación. Esta es una oficina que funciona en Colombia. Recordemos que Gustavo Petro no piensa como Iván Duque y ya vimos el precedente de Juan Guaidó. No creo que hayan habido presiones por parte del gobierno de Colombia hacia Estados Unidos con respecto al funcionamiento de esa oficina que funciona dentro de la Embajada de Estados Unidos para Colombia. O sea, era como una sede que funcionaba para ambos países. Pero adicionalmente, recordemos que ese propio James Story y algunos funcionarios diplomáticos han asegurado que nunca han descartado la posibilidad de volver a territorio venezolano. No sabemos si las condiciones están dadas para que esto ocurra. También depende del tema de las negociaciones, pero hay que ver si la salida de James Story podría nombrarse otro tipo de representación que seguiría en Colombia, o si ellos, por ejemplo, pudieran explorar la posibilidad de abrir algún tipo de consulado o
que haya un agregado comercial o algún tipo de representación nuevamente dentro de Venezuela, quizás no la figura del embajador, en algunos casos cuando las cosas estaban tensas tenían un agregado comercial en ambas naciones. El tema allí es que si lo reciben en Venezuela al americano, tendrían que recibir a gente de Nicolás Maduro en Washington. No sabemos si la administración de Joe Biden está dispuesta a esto y si ha avanzado algún tipo de conversación al respecto. Creo que James Story deja un legado fundamental. Tuvo que trabajar con ambas administraciones, la de Donald Trump y la de Joe Biden, y siempre trató de buscar soluciones, sobre todo para los venezolanos, y que pudieran recuperar entonces algunos de sus derechos. Creo que fue un hombre que entendió al venezolano y que trabajó muchísimo tanto en esa política de máxima presión como también en esta nueva etapa en donde se habla de negociaciones, de dar algunas concesiones a cambio de obtener algunas libertades. Y bueno, se cierra un capítulo y seguramente entonces se abrirá otro, ojalá que sea para el bien de todos los venezolanos. Gaby, ¿por qué piensas tú que, contrario a lo que estás comentando, que James Story se involucró muchísimo con la cultura venezolana, algunos medios de comunicación están en contra de lo que fue su desempeño para lograr la restauración de la democracia en Venezuela? Hay muchas personas que critican la actuación de James Story porque él ha sido un embajador poco convencional. Y el tema aquí es que cómo puede ser un diplomático que no excede ninguna línea, absolutamente nada, cuando estás enfrentando una dictadura, cuando tienes que justamente hacer frente comunicacionalmente a las mentiras, a la manipulación de una dictadura, no es un gobierno tradicional. En primer lugar, se le critica porque obviamente ese plan de máxima presión y todo lo que se desarrolló a lo largo del gobierno interino, en donde hubo una participación de Estados Unidos, falló, no tuvo el resultado esperado a final de cuentas. Obviamente, cuando algo falla, hay señalados y personas que son declaradas responsables. Hay otras personas que confiaban en esa máxima presión, que no funcionó, pero que bajo ningún caso quieren que hayan acercamientos. James Story estuvo presente en esa reunión en donde Juan González, representante de la Casa Blanca, visitó Caracas y comenzaron entonces a sentar las bases del levantamiento de sanciones. Entonces, se le critica por ambas administraciones, como te digo, pero a fin de cuentas habían decisiones que incluso rebasaban a la de embajador. Obviamente, también otra de las críticas que se hace es al lenguaje que tenía el embajador, que normalmente no era de un embajador común. Incluso él le hablaba prácticamente de tú a tú a algunos funcionarios. Siempre han tenido una rivalidad increíble con Diosdado Cabello, que por ejemplo declaraba anoche que estaba muy triste porque James Story se iba y que se iba porque era un ladrón. Él sencillamente ocupó un cargo diplomático y lo hizo desde Colombia y su figura está allí, con críticas y alabanzas. Hizo un trabajo, obviamente hay quienes estarán a favor y en contra de su labor, pero estuvo 5 años allí y se identificó muy de cerca con el tema venezolano. Las críticas y las alabanzas siempre van a venir porque obviamente se trata de un tema muy delicado en donde sobre todo los venezolanos han sufrido muchísimo. Así es, ya algunos medios aquí en Estados Unidos han aventurado a decir que quien podría sustituirlo en el cargo es Michael Barkin. Quisiera saber si ya esto está confirmado y qué nos puedes decir acerca de su trayectoria. Es que no solamente no está confirmado el nombre, sino que en teoría la figura no existe. Recuerda que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Eso sigue ocurriendo hoy. Con o sin Guaidó, eso ocurre hoy. ¿Cómo nombras a un embajador si no puedes presentar las cartas credenciales porque no reconoces el régimen de ese país? James Story siguió en su cargo porque él le presentó las credenciales a el gobierno interino, que es el gobierno que reconocía Estados Unidos. Al disolverse ese gobierno interino, no hay ni una ni otra figura. Entonces, ahí es donde dicen, ¿qué va a pasar ahora con la política estadounidense? Si nombran a un nuevo funcionario, van a seguir con un precio por la cabeza de Nicolás Maduro, que ahora sí es presidente de Venezuela, pero no lo fue, pero todavía no se han celebrado las elecciones y tiene una investigación criminal en Estados Unidos. ¿Lo vas a reconocer? Si no lo reconoces, ¿cómo puedes introducir nuevas figuras diplomáticas en ese entorno? ¿Vas a recibir a los maduristas o chavistas
en territorio estadounidense. Yo creo que más allá de un nombre y de todo lo que se pueda especular, ni siquiera esa figura está definida o la han definido y no se ha dado absolutamente nada oficial. Yo no me atrevería a asegurar absolutamente nada, porque aquí podemos estar hablando de un agregado comercial, de un consulado, de otro representante que se quede en esa misma oficina de James Story, de que sencillamente haya un equipo que apoye entre Colombia y Venezuela. O sea, ni siquiera esas bases están sentadas para entender cuál sería la figura diplomática oficial de Estados Unidos hacia los asuntos de Venezuela, ni siquiera hacia la embajada o el consulado de Venezuela, porque hoy no existen ninguna de esas dos oficinas. Gaby, un tema que no podemos dejar de lado son las reacciones que ha generado esta gira por los Estados Unidos de Juan Guaidó, quien por cierto esta semana estuvo en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Tú que tuviste la oportunidad de entrevistarlo y que por supuesto has seguido muy de cerca lo que fue esta reunificación con su familia, lo que ha ocurrido esta semana, ¿cuáles son tus perspectivas periodísticas sobre lo que es su participación en los medios de aquí de Estados Unidos? Si bien la semana pasada estuvimos en la rueda de prensa, la transmitimos en vivo y en directo, BPI TV como siempre en el lugar de la noticia. Adicionalmente pudimos tener ese cara a cara con Juan Guaidó, en donde me llamaba la atención y me parece que está bien reconocerlo, como él aseguraba que fue la propia oposición, parte de ese gobierno interino, la que lo sacó del juego, la que lo tumbó, por así decirlo. Y pudimos justamente consultarle eso directamente y él admitirlo y decir que él decía que, bueno, que la oposición no estaba rota, sino que estaba desmembrada, pero también admitía que si eso sigue así, es imposible ir a unas primarias y mucho menos a unas elecciones que realmente le den resultados reales a los venezolanos. Él, como lo anunció en esa rueda de prensa, comenzó una gira en Estados Unidos, ya fue recibida por la Organización de Estados Americanos, como apuntabas tú, también se reunió con algunos senadores y congresistas demócratas, ha tenido también una serie de llamadas telefónicas. En el día de hoy se va a reunir con el senador Marco Rubio y el senador Rick Scott, y me llamaba la atención que la posición sigue firme, tal y como la reafirmó la Unión Europea a través de Josep Borrell, quien es el jefe de la diplomacia, que no pueden seguirse dando concesiones o algunos beneficios al régimen de Nicolás Maduro si esas elecciones justas no se están preparando para el 2024. Y es bueno acotarlo porque los demócratas son los que han dicho, bueno, vamos a repensar esto y vamos a empezar a suavizar algunas sanciones en pro de que se logre algo, pero no se ha logrado nada. Entonces vemos que esos congresistas y esos senadores se mantienen firmes en una posición que era bipartidista dentro de Estados Unidos. Vamos a ver qué pueden hablar con Marco Rubio, con Rick Scott, uno de los puntos fundamentales de su gira, que podría tener información práctica para los venezolanos, es que él está buscando protección para los candidatos que van a estar en primarias y que se van a enfrentar a Nicolás Maduro en 2024. Esas personas necesitan recursos para hacer campaña, necesitan protección. ¿Cómo la comunidad internacional puede apoyar a que ellos tengan las condiciones mínimas necesarias? Y eso también se lo consultábamos a Juan Guaidó y decía que no hay un mecanismo específico para, por ejemplo, brindar protección en un centro de campaña de alguno de esos candidatos. Esas son cosas que se están manejando aquí, y también el tema del voto en el extranjero, que es algo palpable, que se puede decir. Yo entiendo el tema de la democracia y todo eso, pero si se limita a eso, obviamente no vamos a tener un resultado que los venezolanos sientan. Adicionalmente, vimos que también ha estado en varios centros de pensamiento Juan Guaidó, una serie de reuniones públicas y privadas, y en una de esas reuniones públicas, que era como una especie de foro sobre la democracia en el Wilson Center, se presentaron algunos manifestantes a insultarlo, obviamente como tenían una actitud bastante violenta, no era que estaban haciendo preguntas, sino que llegaron con pancartas y con una actitud manoteando y todo eso, fueron retirados del lugar. Eso normalmente ocurre, no es que ocurre con los venezolanos nada más, hemos estado en otros eventos de otros países latinoamericanos que ocurre, y ocurriría contra un Iván Duque o un Gustavo Petro, incluso también pasa con funcionarios públicos. En la Cumbre de las Américas le pasó al secretario de Estado, Anthony Blinken, que personas llegaron con pancartas y de manera agresiva, no a preguntarle
cosas específicas por las que él tiene que responder como funcionario público, sino ya con una actitud un poco más violenta. Y eso, como se presentó en el caso de Juan Guaidó, obviamente la seguridad del lugar y otras personas que estaban allí presentes sacaron entonces a los manifestantes de esta actividad, y no se sabe hasta ahora si Juan Guaidó se va a reunir oficialmente con oficinas del Departamento de Estado e incluso con funcionarios de la Casa Blanca. Eso está por verse. ¿Piensas que este trabajo que está haciendo con la comunidad internacional Juan Guaidó aquí en Estados Unidos puede ayudar a que se dé un giro en esta matriz de opinión que hay en torno a su figura, que ha sido polémica, lo hemos hablado aquí, unos están a favor, otros en contra? Bueno, yo creo que la posición que tienen las personas con respecto a Juan Guaidó no va a variar muchísimo. Adicionalmente, hay que reconocer que ya él no es el presidente interino, que fue una decisión de sus propios partidos dentro de Venezuela, y obviamente ya no es esa figura prominente. Obviamente da un aporte porque adicionalmente fue presidente de la Asamblea Nacional y eso no se puede borrar. Es un hecho, y obviamente los diplomáticos de los demás países lo van a seguir apoyando. Lo que él quiere es cambiar esa línea de que hay que levantar sanciones, lo que decía Gustavo Petro: más democracia, cero sanciones o pocas sanciones. Esa política lo que hace es beneficiar al régimen de Nicolás Maduro. Se tienen que levantar esas sanciones a medida que se alcancen algunas libertades, y mientras eso no ocurra, obviamente no tienen que hacer. Él está tratando de que se pare en este punto. Ok, ya diste algunas concesiones en gas, en petróleo, está bien, había que abrir un espacio para el diálogo, pero no nos vayamos más allá, no vamos a seguir liberando personas como los sobrinos de la primera dama de ese régimen que no es reconocido por Estados Unidos. Entonces, yo creo que la visión hacia él ya ni siquiera se explora la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Él quiere ser un actor fundamental, incluso también le decíamos si él podía pasar ahora a otro papel de la oposición, a apoyar a otros que podrían ganar esas primarias, porque yo veo poco probable que él vuelva a Venezuela. Entonces, su labor debe estar en apoyar esas primarias, en apoyar el voto en el extranjero, más allá de Ahora, tratar. hasta ahora no se sabe si va a ser candidato, Gaby. Él sigue diciendo que él es candidato. La pregunta que le hacíamos en la rueda de prensa era: Voluntad Popular había decidido que Superlano iba a ser el candidato de Voluntad Popular, y si no era él, Voluntad Popular iba a apoyar a María Corina Machado. Eso ocurrió en una reunión que podemos certificar antes de que Juan Guaidó partiera a Colombia. Se lo preguntamos, le dijimos: ya va, usted fue a Colombia, pero en teoría se iba a anunciar que usted ya no era el candidato de Voluntad Popular. Él dijo que él no hablaba de supuestos, pero eso ocurrió, y el día de hoy ya se está hablando de que Superlano podría ser el abanderado por ahora de Voluntad Popular. Es decir, no estábamos tan equivocados, pero él al día de hoy dice que él sigue siendo candidato. Vamos a ver qué dice Voluntad Popular en las próximas horas, porque él quiere volver a Venezuela, pero ya hablaba con medios internacionales y decía que él no quería convertirse en rehén, y específicamente a esos medios internacionales esta semana no se quería convertir en Alexei Navalny, que es justamente el opositor a Vladimir Putin, que volvió a la patria y fue arrestado y sigue allí en prisión. Entonces, no hay manera de que él sea candidato a las primarias si no vuelve a Venezuela. Y yo no creo, con las declaraciones que están dando, que él vino a negociar Citgo, que él vino a terminar de destruir al país, a traicionar a la patria, a seguir pidiendo sanciones, hay alguna posibilidad de que Maduro lo vuelva a recibir. Ya se le fue, ya el problema se le solucionó sin tener que apresar y tener otra carga de un preso político. Yo no lo Gaby, veo posible, por lo menos hoy. se nos está agotando el tiempo. Me gustaría conocer tu opinión ya para finalizar sobre lo que fue el anuncio de Nicolás Maduro el Día del Trabajador. Bueno, algo muy desafortunado, porque además creo, Marjorie, que se estaba como creando una retórica que no era el gobierno, eran varios actores que no sé si hacen lobby comunicacional o qué, anunciando ese: ya viene un aumento, ahora sí se va a dolarizar el sueldo venezolano, esa ilusión que fueron creando. Vimos que en el discurso él casi que tenía escrito: ¿quieren un aumento? Sí, que todo el mundo le iba a responder que sí. Pues el pueblo, rotundamente, sin ponerse de acuerdo, dijo: no estoy de acuerdo, porque a ellos no les están aumentando el sueldo ni el salario, les están dando un bono de guerra, un regalo. Eso, el día de mañana, cuando te dan un bono,
hoy te lo doy, mañana te lo quito. No es un salario que está establecido, no te están diciendo de 130 bolívares, ahora te van a pagar $130 y eso se convierte en una responsabilidad para el funcionario público. Aquí lo que me da dolor, Marjorie, es que, por ejemplo, ABC publicaba que se dieron 70.000 millones de dólares de regalos a otras naciones para comprar apoyo de naciones como Haití o Cuba. Se les regaló 70.000 millones de dólares. Y esa plata, ¿por qué no la tienen los funcionarios públicos? Se dice que son 4 millones de trabajadores públicos entre militares y civiles. Les tocaría $17.000 a cada uno si repartimos esa plata que se la regalaron a otras naciones y no sé qué nos dieron a cambio. O si es un millón de trabajadores, les tocaría mucho más dinero. Aquí lo que pasa es que se robaron el dinero, la otra parte la regalaron y jamás ha sido una prioridad para Nicolás Maduro, ni lo fue para Hugo Chávez, todos esos trabajadores que hoy dignamente están reclamando un salario justo y este 1 de mayo no lo pudieron alcanzar. Creo que lo van a hacer para la campaña. Él dijo, llegará el momento, dijo Nicolás Maduro, para que ese aumento salarial llegue. Va a llegar si le conviene a él políticamente para las elecciones. Bueno, y que han dejado también rezagado a los jubilados y pensionados después que lo dieron todo por el país, ahora no reciben ni siquiera estos beneficios. Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy para presentarnos tus perspectivas sobre los temas que son noticia en los países de la región. Feliz día. Feliz día también para ti y para todos. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días, les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.